y hoy nos acompaña Andrés Gómez. Andrés Gómez, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, estaba empezando a contarles de ti. Andrés es autor, conferencista, tiene también un podcast, un blog, y en este libro que él escribió y del que vamos a hablar hoy en esta tertulia se llama Yo Soy Imparable. Andrés también es colombiano, no lo había dicho antes, pero antes de comenzar en esta tertulia nuestra, quería preguntarte, Andrés, de ese camino del yo soy imparable. ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo fue que comenzó este libro? ¿Por qué lo comenzaste? ¿Y cuál era la intención al escribir este libro y compartir con todas las personas que nos están escuchando? Wow, esa es una pregunta muy interesante. Yo tengo 42 años y yo creo que este libro se empezó a escribir hace como 41 años, cuando, pues ¿Naciste con ese libro debajo del brazo o qué? sí, pues sí, no, es que son los obstáculos que te dan la vida que son para tu apoyo. Entonces digo que hace 41 años porque hace 41 años me operaron de hernia hiatal, pues un tema muy joven y bueno. Yo creo que por lo menos no lo tengo tan claro, pero sabía que tenía que seguir esta ruta por lo menos hace 8, 10 años. Ujú. Me dio miedo por el que dirán, bueno, por muchas cosas. Y realmente fue el año pasado que decidí lo voy a decir de esta manera, que por fin entendí lo que tenía que hacer, cuál era mi misión en la vida, que tenía que salir de mi zona de confort, arriesgarme, olvidarme del qué dirán. Y realmente es que esa es la idea del yo soy imparable, de que los obstáculos están, es parte de la vida, pero cómo empezamos a trascenderlos y con errores. Y porque es muy difícil, es como decirle a los médicos que los médicos no se enfermen, es absurdo, que no importa dónde estés, con lo bueno o lo malo, siempre puedes tener más, siempre puedes ser mejor. Bueno, y no solo tener más, sino empezar por más ser, que esa es la esencia también del yo soy imparable. Del soy imparable. Comenzar a conectarte con esa pregunta que hacemos cuando nos despertamos todos es ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Quién es esta persona que habita este cuerpo? Porque somos más, hola Gabriela, hola Pronángel, que somos más de la persona que habita este cuerpo, que venimos de una esencia mucho más grande que nosotros, que finalmente es la que también crea, hace toda esta creación que nosotros ni en la forma más perfecta que fuéramos podríamos hacer el universo que tiene todas las leyes allí que lo contienen, el cuerpo tan perfecto que somos nosotros. Entonces, sí, realmente, gracias por compartir, siendo tan franco, ¿cierto? Que es un brinco que hacemos en algún momento de la vida por diferentes circunstancias a ese despertar que para ti ha sido yo soy imparable, y el yo soy imparable es descubrir ese ser. En ese que hablaste inicialmente de tu pasado, de todas sus experiencias, ¿qué nos compartes tú que definitivamente dijeron, yo tengo que hacer este cambio? Bueno, yo creo que son muchas cosas. Pues uno de los temas que más me marcó, y lo digo simplemente por tema de anécdota, porque así fue, pues, y lo digo así, lo digo de esta manera también porque es que así es que se suele decir. Yo sufrí de bullying en el colegio. Yo elegí, debería ser la palabra correcta, yo elegí bullying. Estamos en una actualidad diferente y eso me sirvió mucho. Unos años después, de pronto otra cosa que me marcó mucho, a los 27, 28 años, en mi primer emprendimiento, me quebré y fue una quiebra muy fuerte, de la cual todavía sigo pagando deudas de ese momento. Y fue como precisamente en la quiebra fue cuando realmente yo me acerqué a este lado de crecimiento personal, un poco más espiritual. Como muchas personas en la actualidad, llegué a través del secreto, que me empezó como a abrir los ojos, poco tiempo después con conversaciones con Dios. Y yo creo que fue más o menos unos 5 o 6 años que yo entendí, como nos pasa a todas las personas, que recibimos mensajes. Pero yo viniendo de una educación muy tradicional, además como ingeniero de sistemas, totalmente enfocado en la lógica, donde las decisiones son binarias, o es cero o es uno, no hay otra opción. Y ahí como que realmente empezó ese despertar, pero como decía al principio, fue algo bastante lento y que todavía lo sigo aplicando, cambiando elementos de mi vida para lograr ese yo soy imparable. Yo creo,
Andrés, por mi experiencia también, que ese camino de despertar, ese camino de expansión de conciencia, no para, porque nosotros seguimos evolucionando y el cambio es parte de la vida. O sea, ¿cómo decimos que somos lo mismo que ayer? Ni porque quisiéramos, estamos solamente en el presente y el ayer ya quedó. Entonces, eso que para ti fue inicialmente el bully que te marcó en el colegio, y que volviste y esta quiebra, te cambiaron porque en el sufrimiento pensaste, o sea, te encontraste en el caos, te encontraste totalmente perdido. Esa es una buena pregunta, porque bueno, el bullying yo creo que lo viví más que todo quizás en los últimos 3 4 años de colegio, 14 15 años, y en ese momento, no estoy seguro si fue un poco antes, un poco después, mi papá andaba con el cuento del método Silva, pues Ujú, uno de los pioneros en esta temática, y yo decidí tomarlo, empecé por el curso de niños, y me gustó tanto que después tomé el curso de adultos y se me olvidó. Yo de la época de mi colegio me acuerdo pues que sí era una época dura, muy diferente a la actual. Hoy en día pues ese tipo de bullying no se permitiría. Y yo creo que yo me cerré mucho, yo me encerré, pero mi ideal siempre era, y me acuerdo, por ejemplo, me veo sentado en el bus pensando de esto va a pasar, ya pronto voy a estar en la universidad, va a ser otro cuento. Entonces como que yo me cerré, me fortalecí mucho, pero también quedé mucho y esa es de pronto la forma como me veían muchos de mis compañeros y mis profesores como la persona tímida, que ujú. con el tiempo me di cuenta que no era cierto. Con el tema de la quiebra fue bastante, pues ya tenía muchísimo más conciencia, 27 28 años, y dije, wow, ¿y aquí qué fue lo que pasó? Este era mi sueño. Y empecé como a entenderme y hace poco se lo escuché a otra persona, empecé a estudiarme, empecé a entender, bueno, ¿quién es Andrés Gómez? Una persona que, por ejemplo, me gustaba reír, me gustaban mucho las películas de humor desde muy joven, pero yo no sonreía, yo no sabía sonreír. Recuerdo un cuento de mi papá, yo iba a tener 3 4 5 años máximo, entrando donde vivía mi abuelita y que el vigilante, que debía ser dos vigilantes que le gusta hablar, le decía, no, es que ese niño es más serio que el papá. Entonces, yo realmente fue con el tiempo y con unos procesos de coaching que empecé a sonreír. Yo hoy en día mi esencia es sonreír. Yo me río por todo. Yo hago este tipo de grabaciones y cada rato me estoy riendo. De pronto, de pronto no me debo reír de ese comentario que acabo de decir, pero es que esa es mi esencia. Y me encanta caminar y camino con esa sonrisa. Y toda esa sonrisa nuevamente es gracias a este proceso, que es un tema evolutivo de tiempo y como yo lo dije y tú lo dijiste también, pues esto es de nunca acabar hasta el día que partamos de esta experiencia humana. En ese descubrir del quién soy yo, ¿qué fue lo que viste? O sea, ¿cuál fue uno de los cambios significativos que tuviste, no de la personalidad, sino del ser? Del ser, creo que lo más grande, eh, y que ya lo entiendo, pero Ujú, que en su momento fue hasta una herejía, es bueno, el ser y el ser de que yo soy, el I am, ujú. el yo soy Dios. Claro, la primera vez que yo lo leí, que creería que fue en conversaciones con Dios, esto es interesante, pero como que no me entraba. Y desde ese ser, y además con los procesos de coaching, que empecé a entender el modelo que usualmente lo tenemos al revés, que es de hacer, tener y ser, a Ujú. cambiarlo a primero ser, para después hacer y para después tener. Entonces fue como wow. Y entonces ese ser del proceso del creación, del I am, de entender que realmente puedo tener todo lo que yo quiera, que además yo soy la persona que más me he autosaboteado en toda mi historia cuando no he logrado algo. Ujú. Es decir, un momento, esto lo puedo hacer. Y en la última etapa, de pronto también en esa parte del ser, y esto es algo relativamente reciente, es entender que esos obstáculos son una bendición. Que si el obstáculo llega ahí para ti es porque tú lo necesitas, porque quizás en otro plano lo solicitaste y que está ahí precisamente para que te des cuenta de una cantidad de cosas que tienes que cambiar, que de pronto ese obstáculo es porque todavía no es el momento, pero que si tú quieres algo, lo puedes lograr. Y nuevamente, esto parte primero desde el ser para después completar el hacer y después el tener.
Estás hablando de esas experiencias que nos vas transformando para aprender algo que tu alma necesita comprender o necesitas transmutar de esta vida, de otras vidas, de tus antepasados, de ver un nuevo significado de que no somos separados a todo lo que está detrás de nosotros y lo que vino antes que nosotros. Y estás hablando también de otro punto muy importante y es, yo puedo tener, co-crear lo que quiera, pero si fuera cierto, todos tendríamos nuestros sueños hechos realidad, Andrés. ¿Dónde es que hay ese cortocircuito? Porque estás hablando de yo soy imparable, ¿verdad? Sí, ¿Dónde está el cortocircuito donde el secreto, porque el secreto fue muy famoso, el libro del secreto, ¿cierto? Eh, es muy famoso. ¿Dónde está el cortocircuito donde la verdad es que para mí hoy yo lo comprendo, no es hacer realidad nuestros sueños, sino en otra forma? ¿Cómo es para ti esa parte? Hola Mónica, hola Pilar, hola Mónica. bueno, el cortocircuito siento yo que parte de, de nuestro cerebro y de nuestro ego versus el corazón, el instinto, el tercer ojo, porque nos, nos enseñan desde muy jóvenes, a la inmensa mayoría, especialmente en estas culturas occidentales, a utilizar el cerebro, que es grandioso. De hecho, no estaríamos acá, no estaríamos en este live si el cerebro no fuera pues, algo absolutamente presente en nuestra vida contemporánea. Pero de la misma forma, no nos enseñan a escuchar el corazón. De hecho, de eso no se habla. Eh, Empezamos a entender al corazón cuando uno ingresa a esta ruta por ejemplo, yo eso lo menciono en mi libro Yo Soy Imparable, de una película, se me olvidó ahorita el nombre, que es de Drew Harriott, el mismo director del Secreto, eh, que habla mucho del corazón y entre esos traen una investigación que hizo hace muchos años el Heart Math Institute en los Estados Unidos y que lo han replicado en otras partes del mundo, y es que con aparatos médicos, dispositivos médicos conectados, el corazón sabe lo que va a pasar. Es como si pudiera irse 30 segundos, 45 segundos al futuro y sabe lo que viene. Son pruebas, como digo, son totalmente científicas, pero no nos enseñan a esto. Además, nuevamente, esto está cambiando, pero yo que en una sociedad bastante machista, y que tuve la fortuna de crecer en un colegio mixto que de pronto eso suavizó un poco el tema del machismo, pero realmente a los hombres, yo creo que también a las mujeres en ese ambiente machista, nos enseñan a callar el corazón. Pues sí, está bien tener sentimientos, tener pareja, pero bueno, no va a utilizar los términos que utilizamos nosotros, pero pues era una cantidad de insultos que al final del día eran una pendejada. Y yo creo que desde ahí parte esa desconexión. Y que, como tú dices, no es que no tenemos todo, mucho, es que tengo una cantidad de sueños, pero todavía no los has logrado. Ok, pero ¿qué tal? Sí, sí, sí. Porque al final del día, también lo que nos han dicho muchos maestros y maestras es que el tiempo no existe. Y si el corazón, si tú empiezas aprendes a escuchar al corazón y te dejas seguir, sigues lo que te dice el corazón, vas a poder saber, mira, es que puede que eso todavía no lo tenga en mi realidad, puede que me falte mucho, pero en otro plano no significa que no lo tenga. Y es esa fe que te dicen, y esto alguna vez se lo escuché a T. Harv Eker, autor de Secretos de la Mente Millonaria, y me encanta, es uno de mis grandes maestros. Dice, mire, yo llevo meditando 20, 25 años y nunca me ha caído del cielo una bolsa de dinero, pues porque toca accionar físicamente para lograr esos sueños. Pero el que no lo tengas hoy no significa que no lo tengas, simplemente es un tema del tiempo que también como los obstáculos te está favoreciendo y te está dando tiempo para volver a pensar las cosas, planear mejor, bueno, en fin, y que realmente logres ese sueño con la ruta por la que te lleva la vida, el universo, Dios, como lo quieras ver, pero que se va a dar si tú tienes la confianza y escuchas a tu corazón. Bueno, nos estás diciendo con esto entonces, escuchar nuestro corazón y ahora preguntamos cómo escuchamos a ese corazón, pero la otra parte es aceptar lo que estás viviendo en este momento sin dejar a un lado esos sueños, porque los sueños pueden llegar o no pueden llegar porque la vida realmente trae lo que tú tienes que aprender y lo que tú tienes que vivir. Entonces, volvamos nuevamente, ¿cómo conectar al corazón? Eso
eso no lo enseñan. Entonces, esto es lo que tú también estás enseñando, Yo Soy Imparable, es aprende a conectar con el corazón, Sí, es a absolutamente escucharte. clave. Es absolutamente clave escucharlo y esto, bueno, lo he aprendido por la práctica, varios maestros, en particular Christy Marie Sheldon, le aprendí mucho cómo escuchar al corazón. Y son prácticas que la mayoría de las personas que ya estamos en esta ruta iniciado lo hacemos. Algo tan sencillo como meditar, callar, callar la mente, respirar, respirar profundo. Entonces, de las cosas que he aprendido, y hay formas divertidas de hacerlo, esta se lo aprendí a Christy Marie, es, por ejemplo, tomar unas cartas, un naipe, eh, y empezar a adivinar la carta que viene. Ujú. Suena extraño y seguramente para muchas personas lo es, pero esa es como la forma de empezar a conectar con el corazón y cosas muy sencillas como decirle mente, por favor, a silencio, ego a silencio, respetuosamente, y empezar como a adivinar. En ese tema, por ejemplo, de las cartas, a mí me va muy bien cuando lo hago solo. He, he tenido, lo digo adivinar, pero eso realmente no es adivinar. 75-80% que adivino la carta y la carta exacta. Cuando estoy con gente, cuando intento hacer la prueba en público, no me sale. De hecho, todo lo contrario, empieza mente a molestar y no deja. Y lo otro que también he entendido de escuchar el corazón es que todo el tiempo estamos en ese diálogo interno y todo el tiempo el universo, a través del corazón, nos está dando respuesta. Entonces, cuando preguntas cualquier cosa, te llega una respuesta inmediata, casi que ya sabes la respuesta antes de preguntar. Esa es la respuesta del corazón. 2, 3, 5, de pronto 10 segundos después, llega la respuesta de mente y ego. Para algunos es lo mismo, yo acá estoy haciendo la división simplemente para hacerlo muy explícito, y usualmente esa respuesta es diferente. Y la mayoría de las personas, cuando empezamos a dudar, sabe, pues esa es mente y esa es a la que seguimos. Cuando hay duda, entonces, ¿cuál fue la primera respuesta que recibiste? ¿Qué fue lo primero que te dijo como tu instinto? Esa es la respuesta del corazón. Y también he aprendido que el corazón nunca te va a meter en problemas, verdaderos problemas físicos, ni para ti, ni para nadie, porque pues obviamente actúa El desde amor. lo más alto, desde la luz, desde el amor, pero eso no significa que al seguir al corazón, por ejemplo, arriesgarte por el corazón, sean temas de amor, de trabajo, de lo que sea, pero no se dio el resultado que yo quería. ¿Quién te dijo que ese no era el resultado que tú querías? Ese no era el resultado que quería ego, pero de pronto era el resultado que tú necesitabas porque hay algo más adelante. Eso va a generar que se abran una cantidad de puertas que tú no tienes ni idea y de pronto el día de mañana sí vas a lograr lo que necesitabas y mucho mejor que lo que lo habías solicitado en ese autodiálogo interno. ¿Tú crees que cuando seguimos el corazón, entonces también entramos en experiencias que nos hacen sufrir? Desde esto Suf- que me acabas de decir. Sufrimos, pero porque es una elección. Es la elección del ego. Entonces, a veces el corazón te va a mandar porque pues tienes el libre albedrío de seguirlo o no. Te va a mandar por una ruta en la que sí, vas a llorar, vas a maldecir y a veces, pero un momento, pero si fuese esa era la ruta del corazón, esa fue la que me dijo, sí, pero eso es algo que tenías que vivir, tenías que aprender algo, tenías que conocer a cierta persona para que cierta situación se diera. Lo que yo he aprendido de seguir el corazón es que sí, de pronto tu ego está un poco maltratado, es más tema de la mente, pero realmente si lo pudieras medir y si se lo preguntas, el corazón está feliz con lo que sucedió. Y también es una invitación que te hacen suelta el resultado. Yo sé lo que tú quieres y universo está conspirando a tu favor. Si sigues tu corazón, ego va a salir un poquito lastimado, probablemente, casi seguro, pero esa es la ruta más directa y más corta hacia tus sueños y metas. Aquí pregunta Diana, ¿y cuando llega una enfermedad, cómo lo analiza? Yo también he aprendido que las enfermedades las elegimos en algún nivel. De hecho, todo lo que nosotros etiquetamos de malo está elegido por alguna razón. ¿Cuál es? Puede que logre la respuesta, puede que no. Incluso diría que al final no importa. Sin embargo, es parte de la ruta, es de lo que nos está invitando la vida a seguir,
porque en la enfermedad algo estás aprendiendo, hay alguna lección que necesitabas, y eso no significa, por ejemplo, que no sigas el tratamiento médico. Obviamente que sí, porque es parte de la razón por la que estás acá, por lo que estás viviendo, pero es preguntarle a tu ser, bueno, y a tu ser y a tu alma, bueno, ¿qué es lo que estoy viviendo? Por qué elegí esta enfermedad? ¿Por qué a mí? Ahora, en este tipo de situaciones, y no solo sucede con enfermedades, puede suceder, por ejemplo, como me pasó a mí con la quiebra, con el fallecimiento de un ser querido, llamémoslo, etiquetémoslo así, una desgracia. Es decir, es dejar al lado el por qué a mí, por qué me sucedió esto a mí, que es en la que vivimos también en automático muchas personas, que es el rol de víctima, Víctima. de Ujú. víctima. Además porque nos encanta ser víctimas. Al ego le encanta ser víctima, le encanta la atención. Y si eso fue lo que viniste a vivir, pues está bien. Lo que pasa es que cuando entendemos que más allá de la enfermedad, más allá de la desgracia, la, la, vic- el ser víctima, el vivir como víctima más bien, te roba poder, te desempodera. Empiezas a entender, no, ¿cómo empiezo a alejar esto de mi vida? Y uno de los elementos que también hablo en el libro es que pues la vida, todos los elementos de la vida son complementarios. Yo eso lo llamo pues el modelo de caracol. Y es como, por ejemplo, bueno, de pronto tienes algún tema complicado de salud. Listo, está dado, vamos a trabajarlo. Entonces, como a través de la felicidad, a través de sentirme bien, a través de empezar a mejorar pequeñas cosas en las otras áreas de tu vida, empieza como ese caracol y cada vez más veloz y te ayuda. No necesariamente vas a pasar esa enfermedad porque nuevamente de pronto eso fue lo que elegiste vivir, pero lo que sí puedes empezar a comprobar porque realmente este es un tema de vivir, de pasar de la teoría a realmente empezar a practicarlo. Es como empezar a mejorar otros elementos de mi vida, influyen en mejorar. Y si me permites, acá hago simplemente un último ejemplo, que es uno de los casos que No, más me gusta, que también lo hablo en el libro, que es el tema del azúcar. A mí el tema del azúcar ha sido de las cosas más difíciles de superar, me encantaba. Y yo hacía la siguiente reflexión y es, por ejemplo, dejar el azúcar puede que no sea la indicación médica para la enfermedad que puedes tener en este momento. Pero si tú dices un momento, pero si yo sé que el azúcar pues tiene sus efectos negativos, nuevamente comprobado por la ciencia, si yo tomo esa decisión de dejar el azúcar, sí, de pronto directamente no va a ayudar a mejorar la enfermedad que tengo, pero sí me va a traer beneficios de energía, de, bueno, una cantidad de cosas. Entonces también estoy ayudando a salir de ese ciclo algo vicioso de la enfermedad, quizás crónica con la que llevo meses o incluso años. bueno, aquí estás hablando del modelo de caracol, que volvamos un momentico, recojamos eso porque es muy importante lo que acabas de decir en ese modelo de caracol, que haciendo pequeños cambios, agradeciendo lo que uno tiene, o sea, no tienes la salud, pero tienes un techo, no tienes la salud, pero de golpe estás vivo, sencillamente estás reconociendo eso tan bonito que se nos ha dado. Explícanos un poco más del modelo caracol y de los elementos de la vida que comentaste que estaban en el Yo Soy Imparable. Bueno, entonces hablemos del modelo de caracol. La vida está diseñada para vivirla en equilibrio. En equilibrio porque realmente, y es lo que nos pasa a la mayoría de las personas, bueno, yo creería que a demasiadas personas, le pasa a muchos emprendedores, como fue mi caso. Entonces, yo empecé mi ruta de emprendedor realmente estando en la universidad. 21 años, más o menos. Y yo tomé una decisión. No sé qué tan consciente, yo creería que más hacia lo consciente que hacia lo inconsciente. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a mi emprendimiento unos 3 4 5 años, no sé, a sacarlo adelante. Mi objetivo era ser millonario. Punto. Realmente era un medio para hacer dinero. Primer error. Segundo error, y aquí es donde digo que no sé qué tan consciente lo hice. Entonces voy a dejar al lado un poco mi salud, ejercicio, dieta, eh, incluso tema de pareja. Dije, no, eso más adelante. Me voy a dedicar a lo que importa, que es el dinero, sacar adelante mi empresa. Y esa empresa no salió adelante. Acabé como
como decía, con una gran quiebra. Y me di cuenta que ese tiempo perdido no lo podía recuperar desde ningún punto de vista. Entonces lo que yo hice fue que fue la espiral del caracol, pero al revés. Pensé que potenciando solo una área e ignorando el resto, ignorando salud, relaciones, familia, comunidad, descanso, bueno, en fin, más adelante las podría recuperar. No. Y con el tiempo empecé a entender eso, no, tengo que empezar a buscar el equilibrio, realmente reconocer eso. Eh, y han pasado 15, 18 años desde ese momento, más o menos. Y una de las cosas que planteé inconscientemente en ese momento fue un problema de espalda, que todavía hoy me persigue. Entonces, hoy en día busco el equilibrio en la vida. Para mí la salud es lo número uno. Todo es lo número uno, pero la salud es un poquitico más. Mis días, en general, mis días laborales giran en torno a ese tema. Y por ejemplo, yo ahorita estoy, hace 2 años y medio me separé de la mamá de mi hijo, y en ese momento, decisión consciente, no me interesa tener pareja porque estoy trabajando en mí, estoy trabajando en varias cosas, pero eso no significa que lo tenga abandonado. Como alguna vez le decía a alguien, si en este momento salgo y veo una muchacha que me llama la atención, pues no me va a quedar callado. Pero en este momento realmente mi equilibrio es de esa manera y poco a poco uno empieza a ver cuando está mejor mi espalda, obviamente empiezo a ver que tengo más energía, que tengo una cantidad de cosas. Entonces, así es que funciona este modelo y es como no solo empezar a hacer el círculo, sino dos elementos. Cómo cada vez lo hago más grande, así como en un modelo 360 grados, y cómo hago que tenga mayor velocidad, porque realmente la vida nos lleva a veces a tomar temas de velocidad. Hay veces en los que toca ser un poquito más estratega que corazón y toca tomar las cosas con calma, pero en general la vida es movimiento y ese movimiento a veces nos hace eh, que tomemos ciertas cosas con velocidad, con inteligencia emocional, mezclando acá los dos temas de corazón y eso, que a veces los latinos no somos tan buenos para este tipo de temas, a veces somos muy en caliente, pero no tomamos las mejores decisiones. Y eso es lo que realmente empieza a generar una vida que empiece como a despegar. Y realmente pienso que ahí está el secreto de la vida. Y la otra pregunta es que me hacías, ¿cuál es? Estaban los elementos de la vida, que ya los dijiste, Ah, ¿sí? entonces creo que ya cumplí. Y estabas hablando del modelo de caracol, pero en ese modelo de caracol también que nos acabas de decir, o en los elementos de la vida, estás diciendo un punto muy importante y es escucharte. En ese equilibrio realmente es escucharte, es aprender a escuchar tu cuerpo, es aprender a escuchar tu corazón, es aprender a escuchar también los mensajes que te va dando la vida en todo momento. Y eso solamente se hace si aprendes lo que tú llamas, dices, bueno, saltamos hacer una pausa, a escuchar primero antes de actuar. Y en ese modelo para mí es importante, eso lo que hablas tú, para mí es importante en ese camino espiritual. Andrés, hablaste también de vivir en piloto automático, que fue lo que hacías antes y que lo lleva a nosotros a no escucharnos. ¿Por qué? Por seguir unas tal vez metas que son del común de la gente, como es seguir todo lo que la mente te dice, plata, dinero, profesión, trabajo de 18 horas, corra, tenga más. El tener, sí. El piloto, el piloto automático, a mí me gusta mucho la referencia, llamémoslo filosófica, eventualmente espiritual, de las películas de Matrix, especialmente las primeras tres. De hecho, yo no había caído en cuenta, creo que la primera película de Matrix salió en el año 99. Ya en conversaciones con Dios, años 92, 93, hablan del Matrix. Entonces, son películas que son más profundas de lo que a veces pensamos. Y yo creo que de alguna manera estamos así, estamos como en ese automático, en ese ciclo que como Robert Kiyosaki, bueno, en inglés, no sé en español cómo lo llama, el rat race, es la carrera de la rata o algo así, eh,
que casi que de alguna manera es como el objetivo de la vida. Nacer, estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, pensionarse, retirarse y morir. Y hay en la mitad una que otra cosa, comprar carros, una casa, bueno, en fin. Y la mayoría de las personas vivimos así, por lo menos hasta cierto punto, cuando tomamos la decisión de, creo que la píldora azul o roja de Matrix, es decir, de aquí me salgo, no, hasta aquí llegué, no quiero seguir conectado en el automático, quiero dejar de ser un pasajero en mi vida, porque esa es la otra analogía que yo utilizo, que es la del avión, somos pasajeros, y decir, no, 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 un momentico, ya no más pasajero, voy a quemar las sillas de los pasajeros, quiero ser el piloto y voy a desconectar ese piloto automático. Además, quiero ser el ingeniero, el arquitecto, el director, el libretista y el actor o la actriz principal de mi vida. Y eso también implica, que es otro de los grandes temas que me encanta y que no más viendo las noticias, uno dice esto sí que hace falta y es tomar responsabilidad de todo. Entonces, por ejemplo, y frente a la pregunta que me hacían antes, bueno, pero ¿cómo tomo responsabilidad por cosas que sucedieron cuando yo ni siquiera había nacido? ¿Qué se le puede explicar, por ejemplo, a alguien y nuevamente con tantas cosas malas, tantas muertes y tantas cosas? ¿Cómo se le explica a alguien que sin tener 3, 4, 5 años le sucedió eso o pasó eso? Pero sí, en algún nivel, una decisión, por algo lo elegimos, es algo del un tema de crecimiento de nuestra alma. Y a la respuesta a la que yo siempre llego, que ya lo había dicho, es, por lo menos en un primer nivel, no es necesario que sepamos la respuesta. Es simplemente un tema de confiar. Y es de lo más duro, sí, digamos más duro y más profundo de confiar. Pero realmente al responsabilizarnos de nuestra vida, es que empezamos a decir, no, no, un momentico, no más piloto automático y yo empiezo a crear mi vida. Ya es cuando, pues, por lo menos cuando yo entendí esto y esto fue un tema de muchos años, de revisarlo, porque pasar de la teoría, lo que a mí me ha pasado en el tema del crecimiento personal y fue parte de la razón por la cual yo escribí mi libro y tengo ahorita una membresía, tengo programas, es que uno lee eso y se entusiasma mucho, uno va a un taller y se entusiasma mucho y queda con herramientas muy valiosas, pero empieza a pasar la vida y el automático se empieza a conectar casi que automático. Entonces vas al taller eso y cuando menos te das cuenta estás en reversa. A mí me pasó durante la pandemia y llega un momento donde dije, uy, ¿en qué momento se me volvió a conectar el automático? ¿Dónde quedó todo lo que yo sabía? Entonces por eso lo escribí y es también una metodología que busca que el día a día no se te coma todo lo que has avanzado, por llamarlo de alguna manera, y en automático se te vuelva a conectar el automático, valga la redundancia. Ujú. ¿Cómo volvernos presentes permanentemente con nuestra esencia? ¿Y qué dices y qué cuentas allí? ¿Cómo no regresar a ese automático? La vida, la vida es como el agua, tiene como esa característica de permear, esa osmosis. Si mis clases de biología del colegio no, no están fallando. El tema es cómo yo trabajo todos los días en mí, que sé que sí, soy padre, soy madre, soy hermano, soy hijo, soy hija, soy trabajador, lo que sea, pero realmente entender que ese es parte de mi hacer, pero que como mi ser, que eso es lo principal y eso debería ser el centro de todo, y además porque primero empiezas creando tu mundo interior para después crear el mundo exterior, es no. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Hoy ¿para qué me levanté? Lo principal, para trabajar en mí. Y siempre, tú vas primero que cualquier otra persona. Y sobre eso no debería haber ninguna discusión, que la hay porque es que es un poco egoísta, no, pero es que primero tienes que trabajar en ti, primero tienes que aprender a amarte, considerarte merecedor, merecedora. Entonces, cuando tú tienes eso claro, te das cuenta cómo, ok, entonces, ¿cómo es mi actuar? Pues, por ejemplo, uno de los temas que he trabajado mucho, aquí no se me alcanza a ver mucho, pero tú sí te acuerdas, pero yo nací pelirrojo y dicen que pelirrojos somos fuego y yo soy fuego. Eh, Mi tema de, uy, que salgo a la calle y me sacaron la piedra o alguna cosa y se me despertaba. Y todavía me pasa de vez en cuando.
cada vez es menos porque estoy conectando con eso. Y cuando me pasa es un momentico, no, voy a desconectarme de eso, que fue lo que pasó, bendigo a la otra persona que algo me mostró que me hizo sacar la piedra, me bendigo a mí, me amo y estoy trabajando de manera consciente mi ser. Y eso me lleva a trabajar más que todo de manera consciente mi energía. Y ahí es donde creo que está la clave. Porque cuando tú entiendes que el tema es cómo todos los días yo empiezo a subir mi energía, el típico diagrama, digamos, de matemáticas, de física, que sí, que de pronto hay días que tengo una pequeña bajada porque ese día no estaba bien, estaba mal de salud, algo pasó, lo que fuera, pero el tema es cuál es la tendencia a mediano y largo plazo, que debería ser ascendente. Entonces, cuando tú empiezas a entender esto de manera consciente, que todos los días tienes que trabajar en ti, que por ejemplo, si estás de vacaciones, tomaste unos días de vacaciones, dijiste, no, me voy a desconectar de mis libros, realmente no quiero, simplemente quiero descansar en una playa, buenísimo. Pero el día que tú no trabajas conscientemente en tu energía, baja. Y algo tan sencillo como sonreír te ayuda automáticamente a subir la energía. Entonces, para mí, ahí en esa conciencia y en la conciencia en la energía está la clave para no dejar que el automático vuelva a ingresar. Y también, o sea, sonreír es importante, pero hacerlo también en automático no te ayuda porque tú lo estás hablando y es muy importante trabajar en ti, ya lo acabas de decir, uno puede ser aceptarte, amarte, y luego nos cuentas más cosas, que tenemos una tendencia ascendente de qué, de cómo nos sentimos, de nuestra energía, pero entonces cómo subimos esa energía permanentemente. Y si tenemos una sonrisa, perfecto, pero cuando la sonrisa realmente no la siento, entonces, ¿cómo El, modificamos, cómo trabajamos esa energía nuestra para que nuestra vibración y nuestra frecuencia se eleven y digas, como tú dices acá, en una tendencia ascendente que no es permanente, como lo dices matemáticamente, puede subir, pero estar consciente de esos cambios y cómo lo hacemos. A ver si todo lo que te dije, sí, no, las preguntas quedaron. lo primero es que desde mi punto de vista ahí hay un error que nos enseñaron desde pequeños y bueno, error es otra etiqueta, es algo relativo. Y lo explica muy bien Marcy Shimoff, que sale en El Secreto, en para mí su mejor libro, que es Feliz porque sí, Happy for No Reason. Y ella da muchos ejemplos, ella se puso a investigar. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de una enfermera, creo que en los Estados Unidos, salió de trabajar, pasó por la farmacia, compró unas goticas para los ojos y las goticas no eran las que debían ser, quedó ciega. Y entonces ella recopiló muchas historias de este estilo y es como, incluso en el peor de los días, yo puedo estar sonriendo. Claro, para esta señora, esta enfermera, pues eso fue un proceso, tuvo su duelo, seguramente, pues quedar ciego de la noche a la mañana en una situación como esa, pues debe ser muy duro. Pero, por ejemplo, ¿cómo uno puede llegar a un tema de crecimiento espiritual, personal y demás? Que a pesar de que de pronto alguien falleció, y sí es un momento triste, pero es que nos dicen que ser tristes y felices no se puede. ¿Quién dijo que no? De hecho, en conversaciones con Dios, Dios le dice a Neil, el autor, mira, Midrash. le dice como, no se me haga el bobo, a usted le gusta estar triste, a usted le gusta pasar por víctima, le encanta, usted siente felicidad con eso. Entonces, sacándolo un poquito, un tema un poco más, digamos, valioso, incluso en el peor de los días, nomás tú lo decías, estás vivo, estás viva, estás respirando, agradece por eso, puedes tener algo de felicidad. Entonces, ese como un primer elemento. Hay muchas tareas y la mayoría sencillas para mantener la energía alta. Salir a caminar, conectar con la naturaleza, por ejemplo, escuchar algo como esto, escuchar un libro de crecimiento personal, que hay muchísimos. A mí hay uno en particular que me gusta mucho, que sé que a mucha gente no le gusta, y es hacer ejercicio fuerte, cardiovascular, salir a trotar, salir en la bicicleta, nadar, porque al subir los latidos eso te ayuda también a mantener la energía. El tema es cómo, por ejemplo, de hacerlo de manera consciente, tener un sistema para que no se te pase. Ok, me comprometo a no irme a dormir si siento que hoy bajé mi energía. Entonces, eso lleva, puede ser algo sencillo.
ve media hora de algo muy cómico, algo bobo, alguna cosa, nada serio, eso también te va a ayudar a subir la energía. No se puede medir, aunque hay aparatos que ya empiezan a medir la energía y una cantidad de cosas, pero digamos la mayoría de personas no tenemos la forma de medir nuestra energía. Pero que tú hagas un análisis y digas, esto es muy de ingeniero, pero puede servir. Antes de irme a acostar, reviso en una tabla, en un Excel, en un cuaderno, mejoré, empeoré o seguí igual. Es que tengo que hacer y de pronto ya no tengo tiempo, pero entonces mañana me comprometo que voy a hacer algo para empezar a subir mi energía. El último tip y es que también para mí funciona y es los alimentos que sabemos que no nos aportan. Eso te puede bajar la energía. Porque claro, te comes el chocolate, especialmente ese día que tuviste un mal día. Entonces, solución, el chocolate, el helado, porque esa es la solución. Sí, te alegra un poquito, 10, 15, 20, 30 minutos, pero después llega la caída del azúcar, el sugar crash, y entonces lo que acabas bajándote la energía. Entonces, también empezar a ser consciente de ese tipo de cosas, con lo que en general lo que estás alimentando tu cuerpo. Y es tener como en cuenta las 3 áreas de nuestra vida, el espíritu, el cuerpo, la mente, cómo estamos trabajando en las 3 áreas de nuestra vida. Pero te iba a contar también algo, el chocolate que sí es de cacao, del 90%, 85%, han dicho también que sí te ayuda un poco a cambiar esa, cómo nos sentimos, sin exagerar. El chocolate, científicamente han demostrado que sí ayuda a sentirnos felices. El problema es el El azúcar. que sea de cacao, el que sea de cacao, ¿cierto? Donde no utilizas esa cantidad de azúcar. Sí, depende. Hay que saber escoger y ese es otro de los puntos que nos estás diciendo también en esas elecciones para subir la energía, es cómo eliges, cómo eliges. Sí, ¿Qué haces entonces cuando definitivamente te sientes regular, aceptas que te sientes regular, que caíste en la furia, en la rabia, en la discusión, en el sentirte pobrecito? Sí, y Mónica nos dice, sí, el cacao puro es una medicina maravillosa. de acuerdo, no, el cacao es una delicia y una delicia para el alma. Eh, ¿Cómo hago? A ver, en, en la última etapa de mi vida, te decía yo, aprendí esto para ponerle como tiempos. Bueno, método Silva, más o menos año 97, todavía en el colegio, se me olvidó todo lo que había aprendido ahí. Retomé año 2007 con El Secreto y fui creciendo y estos cursos de coaching los hice en el 2015, 2016 y allá lo tenía bastante bien solucionado, realmente lo tenía bastante consciente. Por ejemplo, empezaba a sentir la energía, cosa que yo antes no era capaz. Uno empieza como a sentir como, yo creo que todos lo tenemos, pero no somos conscientes de como cuando uno entra a un cuarto y dice, uy, el ambiente está pesado, pero está pesado y ni idea por qué, pero ya empieza uno como a ser consciente y lo controlaba bien. Y llegó pandemia, hijo de un año, no estábamos casados, pero bueno, con la mamá, digamos, convivimos más de la mitad de la pandemia, viviendo juntos en ciudades donde no teníamos familiares ni amigos, pero en camas separadas. Y entonces, claro, en plena pandemia, yo con quién era que me comunicaba, quién era mi contacto, pues mi hijo en ese momento, ya de 2 años con él era que yo hablaba, algo que agradezco muchísimo a la vida porque mi relación con él es fantástica y en muy buena parte fue por eso. Pero yo con quién hablaba, con los vigilantes, con los de mantenimiento, con los del supermercado, con las enfermeras que me pusieron las vacunas. Pero el automático volvió y no me daba cuenta de esas cosas. Entonces, de pronto, y simplemente lo digo como anécdota porque así tenía que hacer y no he hecho, no es nada en contra de ella, pero de pronto me hizo mala cara y me sacaba la piedra, pero era un tema mío y no me acordaba de cómo empezar a desconectarlo. Entonces, claro, yo bueno, acaba la mayor parte de la pandemia, ya empezaba a normalizarse un poco la vida. eh, ya yo salgo del apartamento eh, y empiezo a darme cuenta todo lo que había bajado y me di cuenta, en algún momento hice un análisis y dije, uy, a mí se me olvidó, nuevamente, segunda vez que me pasa, se me olvidó casi todo lo que yo había aprendido.
Entonces empecé como nuevamente a hacerlo consciente y a decir este tipo de cosas no me voy a dejar claro. A veces me pasa lo de la rabia y a veces entro en piloto automático y se me olvida nuevamente, pero en algún momento ya, eso es como el entrenamiento de los pilotos. Me gustan mucho los ejemplos de los pilotos porque al piloto lo han entrenado de tal manera que tiene automatizadas muchas cosas, lo sabes de las profesiones, bueno, igual que también los médicos, realmente cirujanos y similares, que tienen como un procedimiento y lo saben que por eso la aviación es tan segura. No es perfecta, pero es tan segura porque tiene automatizadas demasiadas cosas cuando suceden unos imprevistos muy complicados. Y eso, y eso es lo que empieza a hacer a medida que uno empieza a practicar y empieza a subir la energía, se da cuenta de esto. Y claro, entonces el día que me sacó la piedra o lo que fuera, no me critico. El ego empieza a criticar. Eso es casi que automático. Y esto también se lo aprendí a ti, Harfecker. Eh, porque empezamos a decir cosas, ay, cómo soy de bobo, cómo soy de boba, bueno, cualquier cantidad de cosas. No. Gracias por compartir. Porque cuando empiezas a decirte más improperios, más groserías, pues te estás hiriendo el doble. Entonces, ok, ¿por qué reaccioné ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que esa persona me estaba mostrando además como espejo? ¿Qué fue lo que me disgustó? Y a veces todavía falla y falla con los seres queridos y uno dice, ya, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy repitiendo? ¿Qué es lo que la vida me está mostrando que tengo que empezar a superar? Pero nuevamente más como una lección que como una crítica. Y empiezo a crear también mecanismos para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que eso no vuelva a suceder? A mí me gustan mucho las anclas, que las utilizan mucho en coaching. Entonces empiezo a mirar, no, que la manillita, que no sé qué, y empiezo como a recordarme cosas y empiezo esta automatización, si es buena, esa automatización del piloto para que eso no vuelva a suceder. Va a suceder, porque así es la vida, pero cómo empiezo a que cada vez sean menores y como decía antes, cómo las sobrepongo con otros ejercicios de energía para que eso al final no me afecte. Crear hábitos, crear hábitos que en estos días le escuché a una persona que no son los 21 días que nos dicen permanentemente, sino realmente son mucho más de 60 días para hacer ese cambio realmente en nosotros, crear ese hábito positivo que nos lleva a resultados de lo que tú dices, que podemos hacer en automático ya, o sea, podemos, porque no es automático, tenemos que ser muy conscientes y eso tiene que ser muy claro, tenemos que estar muy presentes con nosotros para que no suceda el piloto automático, pero esos hábitos nos van llevando hacer esos cambios que queremos hacer. No llegan por casualidad, no caminamos sin haber gateado, sin haber, o sea, hay un proceso para llegar a donde queremos ir. Así es, así es. Y es entender también la magia de ese proceso. Estamos muy enfocados en la meta. Nos Mm. encanta la meta. Soñamos la meta, la planeamos. Además, eso nos roba el estar en el aquí y en el ahora. Entonces estamos pensando. Eh, bueno, nuevamente, esto también se lo escuché a T. Harv Eker y me encanta. Y lo digo así. Las metas son aburridas. Porque llegamos a la meta y no la Y ya disfrutamos. queremos otra. No disfrutamos el camino, que era lo más interesante. Llegamos a la meta y, por ejemplo, eso uno lo ve cada 6 meses, un año, con los equipos deportivos, fútbol, básquet y demás. Y además todas las personas eh, todos los fans, bien sea porque estamos ahí o porque lo estamos viendo por televisión o nos contaron, sí, ganamos, campeones, buenísimo. Y esa noche genial. Y al día siguiente algo, pero empieza como a pasar el tiempo y listo. Entonces, ¿cuál es la siguiente meta? No, pues el campeonato del otro año. Entonces, qué importante empezar como pues a vivir aquí en el ahora y decir, mira, tengo que empezar a vivir paso a paso. Y nuevamente, cómo por ejemplo llegar a ese nivel de, ok, este obstáculo está interesantísimo. ¿Cómo será que me toca resolverlo? Y el siguiente paso, que es ya casi paso de maestría de la vida, que no solo es aprovechar el obstáculo, sino llegar a un nivel en el que tú puedas decir, ¿cuál será el siguiente obstáculo? ¿Qué me tendrá preparada la vida? Yo todavía estoy lejos de eso,
pero me pareció cuando esto se lo escuché a Vinesh, creo que es que se llama, el de Mind Valley, Ah, el sí, dueño ya. de Mind Valley, que él está dictando un curso Sí. sobre eso y me pareció súper interesante el concepto de cómo uno puede llegar a decir, mira, es que he soltado tanto el resultado, estoy disfrutando el camino, vine a hacer realmente lo que tenía que hacer, que es recordar quién soy, recordar el I am, y realmente, bueno, qué será lo siguiente que me tiene preparada la vida y además cómo lo voy a superar. Porque es que ahí está la clave, que, que a veces también lo que pensamos, y esta es una reflexión que yo creo que la mayoría de personas la encuentran lógica, pero no se nos ocurre, es que si no existieran los obstáculos, la vida sería muy aburrida, no tendría mayor sentido, y entonces nos estaríamos quejando porque es que la vida es demasiado fácil. O sea, es una de las formas del aprendizaje que tenemos para comprender esa lección que todavía no la hemos podido ver o no la quisimos ver cuando se presentó y se sigue presentando hasta que la aprendemos. Y en ese está el poder, y ese sufrimiento pasa en esa lección que tenemos que aprender porque ya no la necesitas vivir. La superaste, la comprendiste, la integraste y pudiste además agradecer a esa experiencia que tuviste, a esa persona con la que no te entendías, porque te vino a enseñar algo en ti mismo. Una pregunta, ¿cómo escribiste ese libro de Yo soy imparable? Me lo Ok, contaste a mí. buena pregunta. Eh, A ver, este de hecho es mi tercer libro, pero es mi primer Ujú. libro en esta temática. Y de una lo digo, yo soy imparable, es más un libro de crecimiento personal, desarrollo personal, autosuperación, con un poquito de espiritualidad, pero estoy yéndome cada vez más hacia el tema es espiritual, que es donde está lo mío. Yo, yo como te digo, más o menos hace unos 8 años, yo sabía que tenía que estar en esta ruta, tenía que tomar la decisión. Y yo sabía que tenía que escribir un libro, no sabía de qué. Yo reservé el dominio, que de hecho ahí fue por donde empecé, pues toda la vida, casi toda mi vida profesional, pues como consultor en temas relacionados con Internet, con comercio electrónico. Pero lo primero que yo hice fue reservar el dominio cuando vi que estaba disponible, hace 3, 4 años, pero no tenía ni idea que era lo que yo quería escribir. El, el año pasado, bueno, 2022, realmente salí al apartamento de la mamá de mi hijo y bueno, de mi hijo en Semana Santa del 2022 y, y me pasaron tres cosas grandes entre mediados del 2022 y el 2023. Y ahí fue cuando yo realmente entendí que tenía que escribir el libro y fueron como progresivos estos tres elementos. Yo lo digo y lo digo pues con total respeto, fue como salir del closet de la espiritualidad, del crecimiento personal y me llegaron varios mensajes. Eh, yo entendí y todos somos capaces de eso, que soy canal. Yo ya había hecho un par de canalizaciones, pero pues de manera muy, llamémoslo muy deportiva, nada serio, pero creo que lo que canalicé se dio. Eh, realmente no sé porque no he hablado son personas que ahorita son muy lejanas, no he hablado con ellas, pero de lo que sé de ellas y de lo que recuerdo, creo que más o menos les dije. Y a mí me llegó una instrucción más o menos en abril, mayo del año pasado, que tenía que empezar a escribir esto. De hecho, yo ya había empezado a escribirlo a Cuando finales del dices 2020. instrucción, recibiste esa Un canalización de que mensaje, tenías que escribir un mensaje. Ok. un mensaje, un mensaje. Entonces me dijeron que yo lo tenía que escribir y yo ya había escrito algo a finales del 2022, pero no me había gustado lo que tenía. Entonces dije, bueno, es el momento de hacerlo. Y me dijeron, creo que fue hace un año, un poquito más de un año, por ahí un año y un mes, que dejara por un mes azúcar, leche, café y que bajara al mínimo el consumo de harinas. Y lo hice, estuve juicioso y canalicé el outline del libro como en 2 semanas y me puse a escribir.
Hice una primera versión como en mes y medio, más o menos, mes y medio, 2 meses, empecé a escribirlo. Consulté a personas que ya estaban como en esta ruta, con buenos comentarios en general. Después me di cuenta que le faltaba un poquito más de, llamémoslo, de carne, entonces volví como a empezar a canalizar, estuve juicioso atrás con mi dieta un tiempo y lo logré. Realmente esa fue como la ruta que me llevó a escribir y lo publiqué en diciembre. Ahorita le estoy haciendo una corrección grande, una corrección de estilo grande, porque también entendí que este primer libro es como mi base. Me dijeron también los mensajes, eh, por lo Esta menos voy a escribir 10 canalización, libros. los, 10 los, libros, entonces, los, perdón, sí, o sea, lo que recibiste canalización. sí. Por lo menos voy a escribir 10 libros. Entonces, esta es como mi base, este es como el libro nivel starter inicial. Y por la forma como lo publiqué, que es una de las ventajas de que todavía no estoy con una gran editorial, espero algún día estarlo, es que lo puedo ir mejorando. Entonces, probablemente este es un libro que lo va a ir mejorando por lo menos un par de años más. Entonces, por lo menos 2 veces al año espero sacar unas actualizaciones con un poquito más de contenido, corrección de estilo, de pronto casos, personas que me envíen, pues si esto les ha funcionado y cómo les ha funcionado, pues para publicarlo. Y decías que aunque ese autodescubrimiento y ese autoconocerse para mí es espiritual, estás diciendo que estás llevando, o sea, lo estás yendo hacia un camino más espiritual, ese otro libro que ya estás, que ya lo estás, ya lo tienes. El otro libro todavía no está, es más hacia lo que está publicando en redes sociales. El último mes está un poquito quieto, pero si quieren seguirme ahí tengo bastante material. Voy a retomarlo fuerte en julio y cada vez es como más espiritual. Y de hecho los cursos, los talleres que estoy empezando a hacer también cada vez tienen un poco más de tema espiritual. Todavía no tengo claro cuál va a ser el siguiente libro, pero yo intuyo que va a ser un libro bastante más espiritual que... y no es que yo soy imparable, no lo sea. Lo que pasa es que probablemente si ese libro algún día está en una librería, pues va a estar en la estantería de crecimiento personal, de autosuperación y no necesariamente en la de crecimiento personal, en la de crecimiento espiritual, perdón. Para terminar, ¿qué quieres decir tú con ese crecimiento espiritual? Bueno, para mí el crecimiento espiritual es entender casi con lo que empecé, el I am, quiénes somos. Esa conexión con, Yo soy, con la soy yo. fuente, sí, el yo soy. Digo el I am, alguna vez le escuché en un curso a Diana Cerón, Ujú. Otoya, de Código sagrado. los códigos sagrados de Agesta, Ujú. que Agesta en alguna comunicación, yo no sé si ella se habla con él, creo que todo ha sido como electrónico, por cartas y demás, decía que el I am es mucho más poderoso que el yo soy. ¿Por qué? El I am, al estar en inglés, parece que hay unos términos, si mi memoria no me falla, que vienen del arameo. No he hecho idiomas muy antiguos, los primeros idiomas. Ujú. Y que entonces por ahí viene la base de por dónde nació el I am. Entonces eso como un comentario aparte porque yo digo el I am y estoy como también empezando a tener ese diálogo. Entonces, para mí el crecimiento espiritual es entender que somos creadores. Por ejemplo, yo todavía asisto a misa, yo soy católico. El año pasado y me encantó, hice Emaús. Le había huido por años y me llegó también el mensaje antes de escribir el libro que tenía que ir por ese camino. Yo he tenido una relación muy cercana con Jesús. Mis papás cuentan, yo la verdad no lo tengo tan presente, que mi amigo imaginario era Jesús, era el niño de Dios. No sé si era el de los regalos o bueno, iba más allá. Y he estado como conectando con esto y yo lo que entendí es que no importa. Si tú no crees en eso, está bien. El tema es conectar con la fuente, es conectar con lo que te gusta, es conectar con el Espíritu Santo. Con los códigos sagrados he conectado muchísimo, me encantan, los hago casi todos los días y ahí también hablan de los retiros etéricos que para mí ha sido alucinante, es una forma de meditar muy diferente, muy orientada hacia lo que queremos y de la forma como el universo nos apoya para realmente tener lo que queramos. Y esto también lleva una cosa, esto no, realmente creo que es la primera vez que lo hablo en público, pero hacia allá está.
que también se lo estoy aprendiendo a Diana y también, bueno, lo estoy aprendiendo con algunas series que están en Gaia, que es espectacular. Y es el tema de ascender a la quinta dimensión o la quinta densidad, que creo que eso pues es parte de la ruta pues en la que tarde o temprano pues vamos a seguir, no hay afán. Andrés, muchísimas gracias por este compartir. Quiero contarles, bueno, el Instagram de Andrés es Andrés J. Gómez. Tu blog es Yo Soy Imparable. Yo soy imparable.com o andresjgomez.com, ahí está todo lo que publicamos. Y el libro también que se puede bajar por Amazon o es un libro que lo puedes bajar de la plataforma. Correcto, sí. En mi página web, andresjgomez.com o yo soy imparable.com, también está en Amazon. El audiolibro está en muchas plataformas. Está para Audible de Amazon. También para los que están en Estados Unidos, son 4 o 5 países no más. En Spotify está si tienen la suscripción premium, pero nuevamente eso solo está para Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y no me acuerdo si es Canadá. Lo pueden bajar de manera gratuita si tienen la suscripción premium. Ujú. Ok, bueno, Andrés, muchísimas gracias por ese compartir, por ser vulnerable, ser tan transparente, contarnos todo desde tu experiencia. Espero que sigas canalizando, recibiendo esa información que no solamente te ayuda a ti, sino también ayuda a otras personas. A todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias. A los que nos escuchan en un futuro, nuevamente, gracias.